Muy buenas tardes. Estamos en la presentación de la obra del doctor Juan Vicente Ortiz Franco. La evaluación de la docencia en educación superior, problemas centrales de la investigación. Para la presentación de la obra del doctor Juan Vicente, contamos con la presencia de la doctora Claudia Ochoa, química, farmacéutica, bióloga con especialidad en química de los alimentos por la Universidad de La Salle. Maestra de nuevas tecnologías aplicadas a la educación y doctora en diagnóstico, medida y evaluación de la investigación de la Universidad de Anáhuac, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. Docente de los niveles secundaria a doctorado en diversas materias. Trabajos de investigación de tesis, tanto de maestría como de doctorado, trabajando en la red universitaria de la Universidad de Anáhuac, en la coordinación de evaluación y en los últimos 12 años en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL. Actualmente, directora del área de acreditación y certificación del conocimiento. Muchas gracias, doctora. Y pues, pasamos a hablar de nuestro autor, el doctor Juan Vicente Ortiz Franco. El doctor Franco es doctorado por la Universidad de Anáhuac de México en evaluación de la educación e investigación educativa, licenciado en Pedagogía de la Universidad Nacional de Colombia, estudios complementarios en currículum y la evaluación educacional en la Universidad de Washington, USA, Centro Mashab en Israel. Investigador principal del grupo La Razón Pedagógica y director de la línea en evaluación, par evaluador y miembro del Comité Científico de la Revista Iberoamericana de Educación, de la revista Alterir de la Universidad Católica de Ecuador y de la revista Pedagogía y Didáctica en Derecho de la Universidad de Chile. Evaluador de proyectos de inversión educativa en el gobierno del Perú, postulado por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. También el doctor Juan Vicente ha sido ponente en el Congreso Internacional de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe en la ciudad de Szeged, en Hungría, congreso realizado en Ecuador al 28 de junio de 2019. Ponente en el Congreso Internacional de Congresos Internacionales CINEDU, España. DACUMA, diciembre 6 del 2020, y Congreso Internacional de Relación Red Río, el 6 de diciembre del 2020. Investigador principal del grupo de la Razón Pedagógica y es creador y director actual de la línea institucional de evaluación, aprendizaje y docencia. Miembro sinodal de tesis doctorado Universidad de New en 2021. Asesor de tesis doctoral Universidad de Baja California. Par evaluador y miembro del Comité Científico de la Revista Iberoamericana de Evaluación. También fundador de los doctorado en educación, como lo comentamos, educación de la Universidad Santo Tomás, de pregrado y maestría en la Fundación Universitaria de los Libertadores, la Universidad Minuto de Dios en la formación pedagógica de profesores no licenciados y en las especializaciones de docencia y gerencia social de la educación de la Universidad de los Libertadores en Libre de Bogotá. Representante por Colombia ante la Asociación Internacional de Docencia y Enseñanza de Londres, ISAT, ha publicado trabajos
Resultados de investigaciones adelantadas entre los que se destacan la relación entre el género, la edad, perdón, entre el género, la edad, la formación y la experiencia en la noción de buen desempeño de los docentes universitarios. Concepciones sobre atributos de buena docencia e intencionalidades de la evaluación desde profesores y estudiantes predominantes en las universidades del convenio ONP, Universidad Pedagógica Nacional. La evaluación institucional en el ámbito de la educación superior. Evaluación de los aprendizajes en universidades colombianas. Prácticas centradas en la medición o la formación pendiente de presentación. Pues el doctor Juan Vicente, con artículos también publicados en varias revistas, y siempre ligado a la investigación, nos viene a presentar hoy su libro a través de la doctora Aquilán Zabrada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. El libro para leer no es el que piensa por ti, sino el que te hace pensar. Eso lo decía Harper Lee, y lo que viene muy a través de esta obra. El libro que tengo el honor de presentar está orientado a compartir el resultado de 8 problemas estrechamente relacionados con el ámbito de la evaluación de la docencia del profesor universitario. Está planteado pedagógica y estratégicamente mediante preguntas a través de las cuales se muestra una forma de enfrentar un tema tan complejo como la evaluación de los diferentes factores implicados, prácticas inmersas, propósitos e intencionalidades y formas de concretar la búsqueda de información a través de instrumentos que entrelazados han permitido hacer aportes a los modelos que se intenta construir y algunos en vía de consolidación para evaluar la tarea primordial del profesor universitario. La docencia es considerada como determinante a la hora de implementar transformaciones en el espacio de la vida. Y en ese sentido, su evaluación contribuye a identificar las oportunidades de mejora y permite ir avanzando hacia un horizonte de lo que cada institución asume desde su misión enmarcada en tendencias pretendidas en el panorama de la docencia contemporánea como característica de una buena docencia. Los resultados que se incorporan al libro se caracterizan por recoger diferentes miradas plasmadas en preguntas específicas que abarcan en buena medida un panorama general de problemáticas que aportan una solución al campo de la evaluación de la docencia y que tienen la enorme ventaja de haber sido compartidas en congresos internacionales, cuya preocupación central es el tema de la evaluación educativa y dentro de ella el ámbito de la docencia universitaria. Cada problema abordado es el resultado de un trabajo investigativo particular compartido en congresos organizados por redes académicas de Latinoamérica, Europa y Asia, donde el autor ha expuesto los resultados y cuyo aporte ha sido posible luego de soportar la rigurosidad de la evaluación por comités científicos. Congreso Latinoamericano de Evaluación y Medición, Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe, la Red de Estudios sobre Trabajo Docente, la Unidad de Pedagogía y Didáctica de Derecho de la Universidad de Chile, investigaciones sobre el trabajo docente, congresos internacionales sobre docencia universitaria organizado por la Universidad de Vigo en España, el Congreso Internacional de Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Monterrey y el Congreso Internacional de Investigación Pedagógica de la Universidad Autónoma de México. Estas experiencias investigativas, como resultados alcanzados, se exponen abordando componentes comunes tales como el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los referentes teóricos, la metodología, los resultados y las conclusiones. Esta obra tiene 2 apartados principales. El primer apartado de la obra se titula La investigación como reto inaplazable de la educación superior. La investigación como nota constitutiva y distintiva de la educación requiere concretarse en cada espacio de su actividad, sin pretexto para excluirla de alguna de sus prácticas en los campos del saber que se cultiven en ella. Este capítulo incorpora los mitos y creencias que se han tejido para marginar las prácticas investigativas de la cotidianidad de los discursos universitarios, creando supuestos de que dichas prácticas
determinados campos o de protagonistas que están revestidos de una autoridad particular y que solamente aquellas que se desarrollan en laboratorios son las que se pueden llevar dicha investigación. Investigación y formación para la investigación se construyen en otra de las preocupaciones que contextos de Latinoamérica y en particular de Colombia se utiliza esta tipología para reducir la responsabilidad de impulsar proyectos de investigación que se orienten a ampliar la denominada validez externa de los resultados y que de por sí implica pensar en unas prácticas investigativas que se ocupen de problemáticas más allá de las situadas en espacios reducidos y apunten a problemáticas trascendentales. Obviamente, esta respuesta implica mayores recursos. Es necesario, en esta perspectiva, no minimizar la investigación propiamente dicha en campos como las ciencias humanas y sociales, donde es más visible esta creencia. El segundo apartado de la obra corresponde al eje del contenido y se detiene a reflexionar a partir de investigaciones adelantadas en cada uno de los factores y componentes estructurantes de la evaluación de la docencia universitaria, sobre nociones y concepciones de la evaluación de la docencia del profesor universitario, las características de las prácticas que se adelantan en la universidad, los instrumentos, sus contenidos y su correspondencia que llevan implícitas en cuanto a modelos de evaluación que se privilegian. Los usos dados a los resultados de la evaluación, pregunta fundamental por constituirse en la frontera entre una evaluación como formación para el aprendizaje y menos trascendente el de los aprendizajes. La de los atributos que se privilegian al momento de identificar cuándo podemos caracterizar los atributos que debe tener una docencia de calidad y cómo le evaluamos por otros sectores educativos. Cómo se ejecuta, administra y prepara la comunidad que sirve de fuente de información al momento de evaluar la docencia y se concluye con un tercer reto problema al apuntar acerca de los cambios que se deben propiciar al momento de evaluar el desempeño pedagógico del profesor como reto que se deriva de las problemáticas que de manera particular se indagan de los procesos de evaluación de la docencia. Se tocan en este capítulo 8 problemas principales de la evaluación de la docencia. El primer problema, el de nociones y concepciones de la evaluación de la docencia. Se resalta en primer lugar la dificultad evidenciada acerca de los imaginarios que rodean a estudiantes, profesores y directivos sobre las nociones y concepciones que tienen sobre dos preguntas centrales al momento de evaluar la práctica evaluativa. ¿Qué se entiende por una buena docencia? ¿Cuáles son las características que debe tener un buen docente? En este marco, el primer problema de los estudiantes y profesores que aportan sus nociones acerca de buenas prácticas docentes consultados en 17 universidades y que en buena medida dan razón de las posturas diversas, en ocasiones complejas, con complejos puntos de encuentro y concordancia, que dificultan la unificación de componentes estructurales al momento de realizar la evaluación de la docencia. ¿Cómo entender que las instituciones estructuren un modelo de evaluación de la docencia en donde profesores y estudiantes, administrativos y académicos orientadores de dicha tarea no ubiquen conceptualmente a qué noción de calidad se intenta descubrir, tomando en consideración que son cerca de 80 categorías que se han estructurado sobre la manera cómo se entiende y se intenta definir la evaluación laboral? Consecuencia de lo anterior, surge la pregunta: ¿bajo qué criterios de calidad de la docencia estructuran los procesos de selección las universidades para vincular los mejores recursos humanos? Y en esta dirección, ¿cuáles son las cualificaciones de la docencia? Bien sabido que es una práctica común la de imaginar cómo persiste en la tradición de las cualificaciones de profesores que deben reposar sobre metodologías y algunas profundizaciones y actualizaciones de sus campos de desempeño disciplinario, cuando en más de una ocasión se requiere trabajar sobre actitudes, relaciones, aspectos motivacionales del profesor para que ejerza su función, donde las calidades humanas representan un fundamento importante de dicha cualificación. El segundo problema son las prácticas de la evaluación de la docencia. Se concentra en indagar de qué manera se expone y se transfieren las prácticas mismas de la evaluación, es decir, a la hora de relativizar las concepciones que se tienen sobre la docencia, que en alto sentido son discordantes y reflejan un discurso que difícilmente se transfiere cuando se pone en marcha en cada periodo académico de evaluación del profesor, demostrando en gran medida la necesidad de la búsqueda de coherencia, especialmente al asumir a la institución, se piensa y reflexiona como parte central del quehacer académico.
El tercer problema es el de los instrumentos de evaluación. Se concentra en las problemáticas que ocultan en la construcción o utilización, muchas veces en la institución, de los instrumentos para el levantamiento de la información sobre la docencia del profesor universitario. Sin duda, la tarea de elaboración y aplicación de los instrumentos con ellos para recopilar la información es la etapa que evidencia la calidad de un ejercicio evaluativo. Recurrentemente, el instrumento se ha transformado, si no en el único, sí en el principal componente de preocupación del modelo evaluativo. Es posible afirmar que quienes ejecutan el intento del proyecto evaluativo se concentran en la construcción de preguntas sobre lo que hace o deja de hacer el profesor. El instrumento se transforma en el soporte central para las decisiones administrativas exclusivamente sobre la docencia, cuando en realidad se introducen otras características no relacionadas directamente con dicho desempeño. Asistir a reuniones administrativas de la facultad o del departamento, mantener relaciones formales con las autoridades, entrega tiempo de plantillas, de calificación y mantener relaciones cordiales con sus compañeros y otros. Un cuarto problema es el de las intencionalidades. El para qué se evalúan las universidades de docencia. La práctica evaluativa de las instituciones en gran parte se dedica al cómo hacer la evaluación, olvidando el para qué de los resultados que se obtengan al evaluar una entidad determinada. ¿Qué va a hacer la institución o el orientador de la evaluación en estos? ¿Cuál va a ser su destino final? Estas preguntas y sus respuestas, de hecho, están íntimamente relacionadas y reflejan una concepción que subyace de educación y de evaluación. Dime cómo evalúas y te diré qué concepción de docencia. Quinto problema. De los atributos o características que tienen mayor peso al momento de evaluar a la docencia del profesor universitario. La concepción tradicional del maestro, cuya tarea se concentra y se ha privilegiado siempre como la persona que tiene una formación apropiada y actualizada en su campo profesional, que domina su campo disciplinar con la actualidad y suficiencia, tiene una didáctica adecuada en su proceso de enseñanza, facilitándole hacer aprensible el conocimiento a los estudiantes y que mantiene buenas relaciones con los mismos. Los tres atributos anteriores han ocupado gran parte de la preocupación. Sin embargo, desde los aportes de Philippe Ferrero, existen nuevos atributos para la docencia actual: el manejo de nuevas tecnologías, la capacidad para el trabajo con nuevas poblaciones que ingresan al sistema educativo, habilidad para el trabajo en equipo, preocupación por su formación continua, participación en el desarrollo del proyecto educativo institucional, preparación permanente de sus intervenciones pedagógicas y la inclusión de poblaciones especiales. El sexto problema, sobre las características de los profesores que pueden incidir en la noción de un buen profesor. El sexto problema se indaga sobre las características que tienen los profesores y sobre cuáles persisten nociones inamovibles en torno a que la formación, la experiencia y el campo de formación pedagógica, la edad, el género, inciden en un buen ejercicio docente. Ha prevalecido en el panorama educativo la noción de que el buen profesor es el que tiene amplia formación en su campo disciplinar, actualizado, amplio y permanente, socavando y reduciendo la importancia de otras características que han emergido de las investigaciones, donde la relación profesor-estudiante tiene uno de los mayores pesos a la hora de conceptuar y evaluar la docencia. El séptimo problema: ¿cómo se administra y ejecuta la evaluación de la docencia? Investiga acerca de cómo se administra y se desarrolla la evaluación con algunas prácticas al momento del levantamiento de la información, el medio que utiliza la información, la motivación que se genera al momento de aplicación del instrumento o estrategia para la obtención de información y otros tantos características, algunas solicitadas como condición de calidad por entidades gubernamentales en los procesos de certificación de programas, como de acreditación de alta calidad o voluntaria, que traza parámetros desde fuera de las instituciones. Dichas prácticas no están articuladas a presupuestos teóricos construidos en los proyectos universitarios, ni explicitados en las políticas institucionales, encontrándose que por dos caminos distintos van las prácticas evaluativas de la docencia y por otro distante las concepciones que sobre ellas se tienen. El octavo problema, alternativas para la construcción de un modelo de evaluación de la docencia universitaria, nos lleva a preguntarnos: ¿por qué evaluar la docencia? Dos opciones se visualizan frente al por qué evaluar la docencia del profesor universitario. Una demuestra la primera posible de encontrar es la ausencia de una conciencia plena frente a la importancia de estructurar un proyecto evaluativo,
para observar el desempeño de los docentes, articulando la dinámica institucional, sino más bien como un ejercicio accidental, aferrado a las demandas de los organismos de control y vigilancia, o como una orientación para la toma de decisiones de carácter administrativo, en donde la continuidad laboral del profesor recoge el mayor interés de las instituciones. Ahora bien, ¿por qué recomendar la lectura de la obra? Los hallazgos frente a las 8 preguntas planteadas a lo largo de la investigación han propiciado una reflexión necesaria y pertinente a las condiciones actuales evidenciadas en los resultados posibles de transformarse en alternativas para aquellas instituciones preocupadas y conscientes de que la docencia es la base fundamental de su desarrollo académico altamente cualificado y para los mismos organismos y entidades que tengan una mirada prospectiva y asuman que es a través de la cualificación de los procesos de docencia donde es posible implementar transformaciones a la educación para que respondan a las características y necesidades de la sociedad en permanente cambio, y reconozcan que la evaluación es el medio y el proceso que facilita la identificación de las brechas entre un sistema pertinente o siempre rezagado ante los avances de diferentes campos de la ciencia y el desarrollo tecnológico. La obra es recomendable por su lectura, por su proceso metodológico riguroso, un amplio número de universidades involucradas como muestra y una población para el levantamiento de la información, la fundamentación dada para cada componente de la problemática abordada y de manera especial por abordar las preguntas que son necesarias para que se constituyan en los componentes al momento de adelantar la evaluación de la docencia del profesor universitario. Y el ir ligadas a cada una de las fases de los componentes y de los fundamentos que se tienen al momento de llevar a cabo la práctica de la evaluación. Desde los hallazgos también se comprometen las recomendaciones para estructurar propuestas de evaluación de la docencia del profesor universitario, donde se tengan en cuenta las respuestas evidenciadas en estos resultados compartidos y que generalmente se observan marcados y hasta desconocidos por las universidades que, adelantando de manera generalizada estos procesos, al menos semestralmente, no forman parte, no son involucrados como principio necesario como punto de partida para adelantar un proceso de tal importancia para mejorar y apoyar al mismo cuerpo profesoral en la supervisión de vacíos en esta práctica de naturaleza humana, con errores y aciertos que requieren una postura evaluativa orientada a formar a los profesores, más allá de la penalización, clasificación y mantenimiento de su vinculación laboral que tanto pesa en la docencia. Muchas gracias, doctora. Pues, doctor, andando quizá un poco dentro de la temática de su obra, quisiera preguntarle, me llama la atención, por ejemplo, desde que habla de las herramientas del sistema educativo. ¿Qué puede profundizarnos? Adelantarnos un poco de su obra, ahí nos expone. Gracias, antemano, agradecer a la doctora Claudia detenido síntesis y panorama general que hizo de la obra. En torno a las preguntas que allí se formulan, está de los instrumentos, efectivamente. En los instrumentos, las investigaciones nos han demostrado que se incluyen factores y aspectos que tienen muchas veces más que ver con aspectos puramente administrativos, pero el desempeño del profesor va más hacia el desempeño del profesor y no hacia esa relación pedagógica, docencia y enseñanza, que puede hacer cualquier espacio. Llamamos aula, pero cualquier espacio. Y en ese sentido, vemos nosotros que desde la investigación se recomienda replantear y buscar una articulación entre lo que la universidad privilegia de buena docencia, las características, los atributos que defiende de acuerdo a su misión, a su misión, y la forma como plasma ese deseo de que se evalúen esas mismas características que privilegia en los estudios. Y en ese sentido, buscaríamos y encontraríamos que hay una respuesta y hay un modelo de evaluación que es particular a la institución, porque responde a su misma visión y reitero a la misma postura de lo que debe ser la docencia, la buena docencia, y a la hora de evaluar. Eso nos permitiría varias cosas. Una,
tener claridad también de qué tipo de profesor, qué tipología de profesor vinculamos a la universidad en el proceso de selección, porque tenemos ya un marco general de qué privilegiamos nosotros de la docencia. Y cómo lo apoyamos, lo acompañamos en un proceso de cualificación, como mencionaba la Claudia, porque sabemos que el profesor no llega completo, no llega en sus atributos, en sus habilidades, de una manera acabada. Hay que apoyarlo en el momento de ingreso. Y obviamente ya en su docencia vamos a encontrar el papel fundamental de la evaluación, es identificar, especialmente de la mirada de estudiantes, porque son los que están allí, perdónenme el término, padeciendo o gozando el tipo de maestro que tienen. Ese es el principal referente, a pesar de que tenga muchas controversias y discusiones en torno a que evalúa bien al profesor, es que saca mejores notas, o el estudiante que le ha pasado su camino. Independientemente de eso, sí se ha encontrado, se ha evidenciado que la mejor fuente para evaluar a los profesores son los estudiantes, haciendo una preparación adecuada de los estudiantes. Entonces, allí vamos a encontrar que desde la fuente, los aportes de los estudiantes, vamos a identificar a través de la evaluación cuáles de esas características que privilegia la institución se están desarrollando o no se están desarrollando, y a partir de esa identificación, no es retirar al maestro, no es de reducir la carga académica, que es generalmente la visión del sistema, sino decir, aquí hay unos vacíos, porque en el ejercicio de la docencia no hay una tarea acabada, siempre hay algo por perfeccionar. Entonces la institución lo evalúa para cualificarlo, para apoyarlo, para que encuentre que la institución lo apoye en esa gestión tan compleja que es la docencia. Es esencialmente lo que planteo la parte de estudiantes. Gracias, doctor. Y quizás redondeando ese mismo concepto, extrayéndose un poco con la investigación que usted ha realizado desde este tiempo, ¿qué tan lejos se está de qué tan consciente, qué tan sensibles son las universidades o quienes están haciendo actualmente en de esos factores para lo que están realizando en este momento? ¿Qué tan lejos estamos del ideal para que las universidades adopten estos parámetros más científicos de evaluación? Desde la investigación hemos encontrado que hay un trabajo grande por desarrollar, por ajustar en las instituciones, porque aquí en estos trabajos que hemos hecho hemos involucrado una mirada de unas muestras muy representativas de estudiantes, de profesores, y encontramos también incluso en el análisis particular de los componentes de evaluación como instrumentos, como lo que tiene que ver con la administración misma, cómo hacemos la evaluación, que definitivamente hay unos vacíos muy importantes de trabajar y de llenar. Y finalmente lo que estamos recomendando desde el primer capítulo hasta el último capítulo, mencionaba la doctora Claudia, hay una serie de sugerencias y de recomendaciones de la investigación para tratar de efectivamente hacer que el modelo de evaluación que yo tengo, de esta dimensión tan fundamental para la universidad, que es la docencia, efectivamente cumpla, tenga el peso dentro de la institución que tiene, que no se transforme en una tarea como rutinaria o una tarea porque nos mandan los organismos de acreditación, que es un criterio que se tiene en cuenta al momento de una acreditación. Sí, solo cumplir exactamente, sino que lo interiorice, lo apropie, lo articule muy bien con el proyecto educativo. En el proyecto educativo debe haber una noción de docencia clara. Yo no entendería cómo podría fortalecerse una planta docente si no hay como esos tres momentos: el momento de la definición de atributos de buena docencia, la contratación, la búsqueda de ese personal que reúna, o 5 sobre 5, pero sí reúna la mayor cantidad de características, lo cualifique y lo evalúe, y a través de esa evaluación genere planes de vida. No lo conseguiría. Entonces, en ese sentido, creo que todavía estamos distantes. Hay algunos avances, pero desafortunadamente sigue pesando mucho la función administrativa de la docencia. Y como lo comentábamos antes, uno encuentra cómo se mezclan atributos dentro de los instrumentos, dentro del proceso de evaluación, que no tienen nada que ver con la docencia. Si no puede ser tan correlacionado.
pero no tiene nada que ver con la ausencia ya. Lo que es esto que queremos nosotros como fortalecer y hacer de fuerza es el desempeño pedagógico del profesor. ¿Sí? Si yo dentro de ese desempeño pedagógico del profesor, de los 25, 30 aspectos que evalúo, 20 hacen referencia a si llega puntual, si mantiene buenas relaciones con el decano, el director, si llega incluso hasta bien presentado a su clase. Pues estoy evaluando aspectos marginales de la docencia y no cómo se dirige, cómo desempeña, qué metodología tiene para el desarrollo de su clase, cuál es la relación, que es un elemento que pesa mucho a la hora de preguntarle al estudiante, para usted qué es ser buen docente. Y pesa muchísimo, incluso se ha desplazado, antes ocupaba la primera categoría que tuviera buena formación, título actualizado en su temática, pero ha sido desplazado esa característica por una que ocupa en primer lugar, y es de qué manera yo atiendo a ese estudiante en sus necesidades, diálogo, con un espacio distinto al del campo disciplinar para poderlo atender como ser humano, porque finalmente detrás de eso ahí está la noción de que todo proceso formativo debe contribuir no solamente a la formación del ingeniero, del físico, del pedagogo, del doctor en evaluación, sino también de qué manera ese profesor que está allí está contribuyendo a la construcción de un proyecto de ese sujeto, cómo ese sujeto se relaciona adecuadamente con sus seres, su entorno, su contexto, cómo se vincula a la solución de necesidades. ¿Sí? Yo creo que eso en gran medida, con todo el fenómeno de la pandemia, como que nos ha fortalecido eso, que casi lo que sabíamos nosotros de nuestro campo disciplinar, pues no nos sirvió para nada. ¿Sí? Tuvimos que acudir a otra serie de problemáticas muy distintas a la de la enseñanza misma, que nos generó la pandemia como reto. Y ahí fue donde nos cogió desprevenidos, sin preparación, y como que nos demostró desafortunadamente una gran realidad, que la educación siempre va a la retaguardia y no a la delantera en las grandes problemáticas y los grandes retos que tenemos frente a la sociedad. Pues se me ocurre, profundizando quizá en el contexto de lo que nos está exponiendo, yéndonos un poquito al final, quizá ese es el resultado de estos libros. ¿Qué es lo que se buscaría? ¿Cuál es el resultado que buscaríamos en una universidad, vamos a decir, que este talante, que se decidiera a implementar? Lo ideal es que tuviésemos un sistema educativo más ágil, más cercano, menos administrativo, quizá menos robusto probablemente, pero más cercano a la persona, al maestro que está frente al salón de clases o frente a la cámara dando una clase. Ese sería, ¿cuál es el ideal de ese resultado final? ¿Qué nos convocaría? Bueno, nos convoca, primero que todo, a hacer una revisión de diferentes aspectos, tanto del quehacer del maestro como de la misma propuesta normativa, ya sea facultad, universidad, programa, y ese replanteamiento está orientado a revisar lo que nos están planteando diferentes teóricos en la actualidad, en torno a qué es la buena enseñanza, qué es la buena docencia. Porque el replanteamiento está en desmontar en gran medida el hecho de privilegiar el maestro que está bien formado. Sí es un elemento fundamental. Pero resulta que ya lo disciplinar, hay gran aporte de las redes, lo encontramos allí. Estaría por descontado. Sí, es algo que debe existir como principio. Pero ya allí la revisión, yo creo que ya ha sido más complejo. Es, ¿qué es para mí la docencia? ¿Qué es para mí un proyecto pedagógico? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿qué papel juega la labor del profesor dentro de ese modelo educativo? Yo diría incluso que las universidades que llamamos confesionales serían las que estarían más cercanas a hacer esa articulación, porque se preocupan efectivamente por si el liderazgo que yo trato de implementar en mis egresados
efectivamente lo estoy cumpliendo. En el caso de la Universidad de Agua, que se preocupa tanto porque esa misión se traduzca en un egresado en su comportamiento, en sus modales, en sus Principios de vida. sí, exactamente, ese principio de vida que uno lo lleva y luego a ciencia cierta de todos los procesos formativos que he tenido, pues la universidad que más ha insistido en esa formación de valores, entonces en ese sentido creo que el trabajo que nos queda por hacer y la necesidad y lo que yo recomendaría es construir un proyecto evaluativo que parta de esas mismas nociones que están plasmadas en el proyecto educativo y si no están, inscribirlas allí, de qué noción de docencia, qué noción de docente tengo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de las prácticas evaluativas? Sí, realmente reconozco que la evaluación es un eje vital. Alguien decía, una institución, un programa que no se evalúa, no existe, tiende a morir. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, fortalecer ese proyecto, también formar a la comunidad universitaria en este caso, para que tenga conciencia plena de la importancia de que el juicio que está emitiendo sobre el profesor, sobre unas prácticas de docencia, tiene una amplia responsabilidad y un amplio peso al momento de emitirte, tenemos que evaluar al profesor. No lo podemos hacer de cualquier manera, como mirar una planilla, una tabla de chequeo y ya lo entregué, ya lo hice. Y no ser consciente de que desde allí se derivan unas consecuencias vitales para la docencia de la universidad. Igualmente, replantear el uso. Yo creo que la gran pregunta en cualquier dimensión de la docencia, docencia, ambientes educativos, clima institucional, la gran pregunta es: ¿qué he pensado yo? ¿Para qué voy? ¿Qué resultados voy a derivar de esa evaluación? ¿O se quedan aquí simplemente unas estadísticas que deben mostrar o un avance o una disminución en esos criterios establecidos en esos puntajes? Debe ser más dinámico, entonces, el proceso evaluativo. Que la evaluación lleve a un resultado inmediato hacia el docente. Que me deriva a la siguiente pregunta, el siguiente comentario. Quizá en esta investigación permanente que se ha realizado, ¿cómo se observa la otra parte? ¿Qué hay del docente? ¿Qué tan predispuesto o no dispuesto está a esa evaluación? Porque probablemente, como que esa evaluación, como nos da a entender el doctor, ha sido mucho más administrativa. ¿Qué sucede? Ese docente sí está en el campo de decir, bueno, me van a recomendar algo para mejorar, o solamente está sujeto al miedo de decir, si no contesto bien aquí, me van a correr, hablando muy pero es así. O sea, ¿qué sucede con ese docente? Bueno, lo que encontramos en el proceso de investigación es que el docente siente miedo. A pesar de que es una nota constitutiva de todo el proceso de evaluación, generar miedo, pues, eso debe trabajarse. Y en las investigaciones también se evidencia cómo poca credibilidad despierta varias etapas del proceso. El hecho de que el estudiante lo evalúa como una acción de revancha, asocia y sale ahí la figura perversa de que el buen profesor es el que más raja, y en algunas ocasiones como que privilegiamos de las instituciones de es un profesor donde le pasan todos como que es un profesor muy relajado, ¿sí? Entonces esa parte tiene comentarios de profesores a favor y en contra de los procesos. Como que a favor cuando no le afecta los resultados, no le afectan. Entonces, un poquito lo que dice Juan Manuel Álvarez, un pedagogo español, que dice que finalmente cuando se evalúa mal al estudiante, es que el malo, el vago es el estudiante. Y cuando se evalúa bien, entonces el bueno soy yo. Entonces, en este caso es hacer una comparación definitivamente de los estudiantes que lo mencionaban anteriormente, también que el profesor
no vea en la evaluación una espada de Damocles. ¿Sí? Sino una herramienta que lo va a apoyar. Pero ¿qué tanto permea ese concepto, tanto en la institución como en el docente? Porque quizá se está viendo desde un punto de vista de que la institución ocupa la evaluación como un instrumento de cortar cabezas y no de apoyo, porque por lo que entiendo con las herramientas expuestas acá, la intención es fortalecer también al docente. ¿Qué es lo que necesita el docente que se le apoye para que el trabajo conjunto de la institución sea mejor? Entiendo que ese es el fundamento que tenemos que ver. Sí, sí, lo que su pregunta es muy importante. Y yo diría que hay falta de lo que ha argumentado, falta un elemento importante, es que las universidades en muchas ocasiones tienen que tener planes de cualificación docente, pero qué bueno que esos planes de cualificación docente se articulen con los resultados de la evaluación. Ahí yo creo que se recuperaría el sentido de la evaluación, de tomarla como para la mejora, para la cualificación de la docencia, que se va a ver beneficiado tanto el profesor como la misma institución. Y el alumno, La creación de la cultura de la creación de la cultura de la docencia. No como un castigo, sino un plan de mejora continua. Mejora la institución, mejora el docente, y el resultado final va a ser que el alumno va a estar mejor. Yo creo que ahí se ha mencionado lo que se ha mencionado, está finalmente en ver la evaluación como una herramienta de apoyo, de cualificación, un poco toda esta corriente dentro de los paradigmas de evaluación, el paradigma de la racionalidad práctica, ¿no? Que también, no solamente con estudiantes, se vive la evaluación casera de rendimiento académico, pues lo vive como una oportunidad de formación, sino que también cuando hablamos del ámbito de la docencia, se vive que en la evaluación también hay una oportunidad de formación para la formación, de mejora de la docencia. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Para que tenga también receptividad por parte del profesor, para que tenga igualmente, como que acuda a esos resultados, diga, entrenen los resultados, porque yo quiero saber, no si saqué 5, 4, 3 o 2, sino en qué parte puedo mejorar. Es decir, ver, nuevamente volvemos al planteamiento, ver la evaluación, no confundirla con calificación, sino con ese Sí, es que al darle un número, probablemente en este juego, en ese renglón, es mi calificación, y si no pasé, igual hay otra persona que está pidiendo lugar, pero a cambio, si se viese como la forma de poder mejorar, la institución estaría también interesada, pero también, ¿qué tan lejos está que las instituciones estén interesadas en mejorar a ese maestro? Ese es otro punto. Doctora Claudia, pues nosotros como egresados, pues allí vimos claramente que esto que estamos tratando de compartir a través de esta hora, pues ha sido también una formación de evaluación, diagnóstico de vida y evaluación de la intervención educativa. Hoy en día se sigue insistiendo dentro de esa punto de giro que hay hacia la evaluación educativa, se está dando ese Y así es, ¿no? Y además, bueno, yo creo que es muy importante no solamente no confundir calificación con evaluación, dar una buena retroalimentación al docente, decirle, estamos dispuestos a que estamos dispuestos a invertir un día, estamos dispuestos a tener una mejor calidad docente, pero también con resultados, porque también a veces, hasta dónde, ¿no? La universidad tiene que decir hasta aquí, hasta dónde, qué es lo que necesito, pero teniendo un panorama de todos los maestros, qué es lo que les hace falta, cómo les podemos mejorar, cómo hacerlos más miembros de la institución, porque muchos de ellos llegan a su clase, se van y no se sienten parte, ¿no? Entonces, esa parte de la pertenencia, esa parte de hacerles sentir que son importantes de la institución, creo que es muy importante, porque eso también es cultura de la evaluación, aunque parezca que no, es parte de poder hacer una evaluación de calidad también, porque no solamente es importante evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar,
¿Qué voy a hacer con los resultados? Todo eso es fundamental. ¿Qué herramientas? ¿Y qué herramientas? Y si partimos de que ni siquiera tenemos un concepto de lo que es la calidad docente, pues desde ahí estamos ¿no? Entonces, todos esos puntos son fundamentales y las cosas. Yo ahí agregaría dos aspectos, tratando de también, como no solamente lo que encontramos, sino también la propuesta. Allí también dos tareas importantes que la doctora Claudia hace precisamente trae aquí a la mesa. Es la importancia de una buena retroalimentación sobre cómo hacer una retroalimentación a esos procesos de evaluación. Y también otro elemento que de pronto es el tema de cómo generamos también unos procesos de autoevaluación, de autorreflexión, que tengan peso también a la hora de analizar todo ese contexto de la docencia, ¿sí? La autoevaluación y sobre todo replanteando esa noción que tenemos, que siempre se autoevalúa, siempre se va a colocar 5. ¿Sí? No, un poco más también si desmontamos y desmitificamos esa noción de sanción, el profesor va a poder también decir, hombre, aquí en esto puede mejorar, porque uno también como esto se da cuenta en que le fue bien y en que no le fue tan bien, ¿no? Y no le da siempre, así tenga la misma campo disciplinar, la misma asignatura, con un grupo que con otro grupo, siempre los grupos diferentes y con intervenciones totalmente distintas. Pues, doctor, realmente el contexto de la obra, el gran contenido, la gran profundidad de esta investigación, pues sí, digamos que estarían ávidas las universidades de tenerlo, estudiarlo, de tener un área también, así como se tiene un área de recursos humanos o de enfermería o de lo que sea. Es que nuestro sistema de evaluación a nivel general, se está hablando de la enseñanza, pero a nivel general se adquiere la evaluación, la buena evaluación. Esa es su función, si no notamos resultados. Entonces, espero que sea muy socorrida la lectura del libro de su investigación acá en pero que no quita que la evaluación a nivel de la empresa, de la iniciativa privada, del campo, es igual, es necesaria. Y creo que la honestidad de quien recibe esa evaluación debe cambiar, ese enfoque debe cambiar. No es la sanción, no es, un castigo lo que uno debe recibir. Y a nivel de los empleados, bueno, de la iniciativa privada es lo mismo. Pero cuando se cuenta con personal que quiere seguir progresando, una evaluación es bien vista. Porque realmente, además, si me están dando la herramienta para poder mejorar mi tarea, eso nos ayuda, le ayuda a la empresa, en este caso, le ayuda a las universidades a que sus maestros estén más enfocados a los alumnos que están captando. Entonces, ¿cuál es el resultado de un proceso interno? ¿No? De manera muy simplista. Entonces, pues encontramos que la obra pues, tiene grandes aspectos que deben estar puestos ante todas las instituciones que nos hacen. Doctor, ¿qué conclusiones pudiese agregar finalmente para la presentación? Bueno, el tema de evaluación es un tema transversal desde su misma definición de un acto de naturaleza humana incierto y inacabado. Creo que abordar las diferentes problemáticas nos está corroborando esa afirmación. Pero también tener en cuenta que es fundamental para todo proceso que adelantamos contar con esta herramienta, con esta mediación fundamental que tenemos. Saberla hacer, y ese saberla hacer implica unas buenas claridades conceptuales, esas 5 preguntas: ¿qué evalúo, para qué evalúo, cuándo evalúo, con quiénes evalúo? Y sobre todo, lo que me recomienda Juan Álvarez,
hacer mucho énfasis en esas dos preguntas, el para qué evalúo y con quiénes evalúo, porque allí entra también ese factor humano, a quién se evalúa, qué repercusiones éticas tiene la evaluación, a pesar de que tiene una incidencia política. La evaluación se utiliza también con fines de seleccionar, de clasificar, de más competente, el menos competente, pero realmente en este sentido que le estamos dando a la obra es que allí tenemos una gran herramienta, una gran posibilidad y que debemos sí reorientarla. Yo diría, detrás de ello está toda esa perspectiva humana. Ver que el sujeto que está conmigo es un ser humano de carne y hueso, incluso yo, como maestro, también sujeto de carne y hueso. Yo siempre menciono la conferencia de Juan Manuel Herrás, la evaluación al servicio de quien aprende, ¿no? Porque dice en el comienzo de su ponencia, dice que nosotros no nos gustaron en nuestro momento que nos estábamos hablando que nos evaluaran y de ciertas formas odiábamos la forma como nos evaluaban, pero llegamos a ser maestros y reproducimos esas formas de evaluación en nuestras aulas. ¿Sí? Entonces, es toda esa reflexión que es un campo muy rico, muy amplio, y ahí estamos involucrados y mediante Dios estaremos siguiendo en esta línea de trabajo que tiene muchas preguntas todavía dispuestas en contestar y sobre todo cambios en la vida real, porque nos encontrábamos también en algunos de los capítulos de los problemas que mencionábamos, como al preguntar a profesores de doctorado, de maestrías, profesores que se desempeñan en posgrados, tienen una noción clara de lo que es la evaluación y que les sirve para la formación, pero a la hora de ejecutarla, seguimos haciendo. No hay un método, o ese método ha sido simplemente transmitido de manera tácita, no ha habido quizá una metodología, de tal manera que realmente ahora se tenga con las herramientas, se tenga bien definido cuáles son, tener en cuenta. Doctor, muchas felicidades por esta obra, por este nuevo hijo, este retoño científico que está saliendo a la luz. Deseamos muchísimo éxito. Doctora, agradecemos altamente. Gracias y muchas felicidades también. La verdad es un honor que se haya estado. Pues muchas gracias.